Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en este video, en estos videos 2024 de alto impacto, o como diría el Ninja Master, los poderosos videos, ¿verdad? Bueno, en estos videos de alto impacto 2024, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de una fotografía que posteábamos por ahí en nuestra página de Facebook de la exposición radiográfica. Seguimos con el tema de radiografía, muy ambiente que recientemente acabamos de impartir una capacitación en este método radiográfico y específicamente en la técnica de exposición Double Wall Single View, es decir, doble pared, visión sencilla. Y poníamos el ejemplo de una junta, de una soldadura de 8 pulgadas de diámetro, cédula estándar. Y la pregunta puntual, para no hacer más rodeos, era si ¿qué era conveniente? ¿Colocar la fuente sobre el cordón de la soldadura o colocar la fuente en el pie de la soldadura? Así como las imágenes comparativas que estamos posteando aquí. Y entonces, bueno, agradezco la colaboración y la participación de todas las personas. Quiero hacer lo siguiente, quiero dividir esta respuesta, esta conjetura, esta opinión, porque al final de cuentas la idea es que se refuerce la comunidad en pruebas no destructivas. A priori no tenemos la razón, porque acuérdense que el fundamento básico de la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis. Vamos a sintetizar y llegar a un común acuerdo, porque desde los años 2000, finales del 99, inicios del 2000, que yo empecé a tomar radiografías, siempre había esta duda. Y esta duda me lo sigo encontrando cuando he dado capacitación en radiografía. ¿Dónde coloco la fuente? Si sobre el cordón, montado sobre el cordón, o en el pie de la soldadura a un costado. Bueno, quiero agradecer a todos los que participaron. Desafortunadamente, pues voy a empezar rompiendo corazones. Muchas personas dan su opinión, su valiosa opinión, y por favor síganlo haciendo. Pero estas tres personas, estos tres grupos de personas son personas que creen que así se debe de hacer, personas que saben que así se debe de hacer y personas que ya lo han hecho. Y puntualmente cuando digo personas que ya lo han hecho me refiero a los radiólogos. ¿Ok? A todos se les agradece. Bueno, vamos a dividir esta respuesta en tres partes. Respuesta número uno. ¿Afecta realmente si coloco la fuente sobre el cordón o en el pie de la soldadura? Bueno, básicamente no hay ninguna afectación, siempre y cuando estemos hablando de exposiciones estándar regulares. No sé, un tubo de 8 pulgadas, cédula estándar, 6 pulgadas, 12 pulgadas, 16, 20, 24, cédula estándar. No hay ninguna diferencia entre si tú colocas el cordón de soldadura, perdón, entre si tú colocas la fuente sobre el cordón de soldadura o en el pie de la soldadura. Ustedes van a decir que sí hay variaciones, porque obviamente hay más blindaje, porque estoy probablemente teniendo la necesidad de traspasar los 3, 4 milímetros de la corona. Ok, sí hay una variación, sí la hay en términos de blindaje y de distancia, pero es insignificante. Es insignificante porque de todas maneras, eso es en la exposición. Yo todavía tengo que pasar por la etapa del revelado, donde se van a generar las variaciones de densidad consecuentes de la temperatura de los líquidos y el tiempo de revelado. Y aparte, tengo que ver el rango de tolerancias que tengo de la densidad. Los que ya han hecho radiografías, los radiólogos entenderán perfectamente lo que les estoy diciendo. No hay una diferencia, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si son espesores, cédulas XXS, Double Strong, cédula 80, cédula 120, ahí sí puede haber una afectación desde el punto de vista en el que obviamente tengo más corona. Ojo, que de todas maneras las coronas en las soldaduras normalmente en los códigos están en función del espesor. Pueden andar desde los 3 hasta los 6 milímetros dependiendo del código. Puede haber una afectación siempre y cuando estemos hablando de diámetros muy grandes y cédulas muy gruesas. Pero esta diferencia, esta afectación es mínima. Ahora, la siguiente conjetura. Desde la perspectiva de que alguien comentó, se le agradece mucho su comentario, de que se debe de poner sobre el cordón de la soldadura porque si no se afectan los principios geométricos del método. Principios geométricos, ok, estoy totalmente de acuerdo, pero primero no es tan claro exactamente dónde está el centro de la fuente para que haya una afectación del tamaño focal. Y dos, es una exposición manual, es decir, está hecha por un radiólogo, por una persona. Y simplemente con que intervenga la mano de la persona, el principio geométrico a nivel micro ya se afectó, pero a nivel macro no, porque esto se ha venido haciendo durante muchos años, millones y millones de tomas radiográficas se han hecho, colocándolo así, y de todas maneras sale, no hay ninguna afectación. Hasta aquí estamos de acuerdo.
Conjetura número 2, hablando de principios geométricos. Algunas personas comentaron que sí afecta porque se afecta la penumbra geométrica. Negativo, no es cierto. La penumbra geométrica solo va a afectar al espesor del otro lado, al espesor de la zona del espesor de la soldadura que sí se va a proyectar en la película, la que está cerca de la película, es decir, la que está del lado más lejano de la fuente, porque el espesor más cercano de la fuente, ese se va a proyectar lateralmente muy afuera y no va a entrar en la película. La penumbra geométrica solo afecta al espesor que yo estoy evaluando y radiografiando, no sobre el que estoy atravesando. ¿Ok? Y conjetura número 3, esta sí es muy importante. Alguien comentó por ahí, la proyección. Y la proyección sí se deja afectar. No es lo mismo, y vamos a partir de un poro, por ejemplo, si yo tengo un poro en la soldadura, que tengo un poro en la región central de la soldadura, si yo coloco la fuente sobre el cordón de la soldadura en el centro, el poro va a aparecer con una forma y tamaño. Si yo muevo la fuente al pie de la soldadura, este mismo poro va a aparecer con otra forma y con otro tamaño. Entonces aquí sí se deja afectar. Pero es importante, bueno, es importante entender esto. Si tú siempre vas a colocar la fuente sobre el cordón, para esa sola exposición en particular, está bien, así colócalo. Si siempre vas a colocar la fuente sobre el pie de la soldadura, está bien, así colócalo. Pero en una reparación importante, si tú en la toma 1 lo pusiste sobre el cordón de soldadura y te encontraste un grupo de discontinuidades que algunas están aceptadas y otras rechazadas, repararon y vas a hacer una segunda toma. En esta segunda toma, el posicionamiento de la fuente debe de ser exactamente igual a el primero. Porque si tú colocas la fuente de una forma diferente, probablemente algunas indicaciones que estaban aceptadas van a quedar en condición de rechazo por la proyección, sin importar la densidad, porque la regla número 1 de la radiografía es que la densidad de la indicación no es consecuente para la evaluación. Entonces, este grupo de ideas espero que les ayude para hacer el caminito de la tesis, antítesis, síntesis y que logremos sintetizar estos videos de alto impacto para la comunidad de pruebas no destructivas, inspecciones de soldadura y todo lo demás. Vámonos.